porque Él es bueno con cada uno de nosotros. ¿Qué les parece? Se pone de pie y saluda a sus hermanos que tiene a la par, expresándole: hermano, qué bendición estar con usted, es un privilegio. Gloria a Dios. Nos encontramos una iglesia que ha sido lavada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nos estamos gozando, hermanos, esta tarde. Qué bueno. Sin más preámbulo, vamos a ir a lo que venimos esta tarde. Es para recibir el consejo de parte de Dios. Sé que es el deseo de Dios que estemos reunidos en esta tarde para ser edificados, recibir herramientas de cómo desarrollar un mejor servicio para la obra del Señor, presentar un servicio eclesiástico de calidad al Señor. Y creo que Dios tiene un propósito grande con todo el liderazgo de diferentes congregaciones. Quiero decirles que la persona que voy a presentar en esta tarde ha sido maestro de su servidor, a quien conozco ya de algunos años atrás. El recorrido que él ha tenido, pues, ha servido de motivación a muchos de nosotros. Nuestro hermano Marlon Vázquez es pastor de Iglesia Sama en San Martín, con Asamblea de Dios. A la vez también el Señor le permite ser maestro de institutos bíblicos a nivel nacional, trabajando con Asamblea de Dios primordialmente. Además de ello, también nuestro hermano tiene la carrera universitaria de ser licenciado en teología. Además es catedrático de la Universidad UCAD de la Asamblea de Dios, asesor de tesis, un hombre, hermano, que está bien formado para la gloria del Señor. Pero sobre todo esto que le he mencionado, hermano, es un siervo de Dios, que es lo más importante. Así que, Pastor Marlon, quiero que pase por acá. Es un privilegio el poderle tener acá y nos sentimos honrados. Quiero agradecerlo públicamente, nuestros agradecimientos de parte de la Fraternidad de Pastores por este espacio de tiempo que nos ha concedido. Bienvenido. 1, 2, 1, 2. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El privilegio siempre es para mí estar frente a siervos y siervas del Señor. Como lo decía nuestro hermano Jaime, mi mayor logro es ser siervo del Señor, hijo de Dios, ciudadano de la Nueva Jerusalén. Pronto estaremos ahí, ¿verdad, hermanos? Ese es nuestro objetivo. Agradezco a la Fraternidad de Pastores de Cuscatlán por hacerme esta invitación y en esta tarde compartir con ustedes un poco acerca de lo que el Señor quiere decirnos sobre el liderazgo eclesiástico y la crisis que de manera directa o indirecta estamos viviendo en este momento a nivel general en las iglesias. No es solamente en una misión, en una denominación, sino que es a nivel general. Y cuando buscamos bibliografías sobre el liderazgo, hermanos, hay literalmente columnas de libros que hablan sobre el liderazgo. O sea, podemos buscar una gran cantidad en internet. Yo le puedo pasar una carpeta de 100 libros de liderazgo gratis, sin ningún problema. Y uno lee tanto de liderazgo, cómo ejercer el liderazgo, que a veces uno termina cayendo en lo básico. Y lo que se va perdiendo realmente es lo básico, lo fundamental. Así que es un gran reto el que me pusieron con esta temática,
porque hay demasiado contenido de donde poder informarnos. Y cuando hay demasiado contenido, al menos en mi caso, lo que yo hice fue doblar rodillas y decirle: Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? Que la mayoría no conozco. ¿Qué es lo que quieres que comparta con ellos? Y es así como el Señor me ha regalado unos principios que quiero compartirles, que yo sé que el Espíritu Santo es el que va a hablar a su vida. Amén. Bueno, por ahí, para algunos, quizás no para todos alcance, pero por ahí traje una información escrita que prácticamente es el resumen de las ponencias que voy a compartir con ustedes. Levanten la mano los que ya tienen por ahí la información escrita. Hay varios, muy bien. Pensé que no iban a alcanzar para muchos, pero traje por ahí algunos. Entonces quiero que veamos un poco acerca de cuál es la causa de el liderazgo en crisis y cómo podemos de alguna manera corregir el rumbo. ¿Cómo podemos nosotros renovar nuestro servicio al Señor? Quiero decirles que tal vez toque algunas susceptibilidades de algunos, pero Dios sabe que no ha sido para ninguno en específico, sino que es el Espíritu Santo el que va a hablar. Hay un pasaje en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver, no sé para dónde debo de. ¿Para el frente? ¿Arriba o abajo? Ok. Bueno. Creo que no. Ahí vamos. Hacia allá. Muy bien. No hay problema, no voy a bloquear a nadie ahí de la mente, del corazón. No hay problema. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 es muy conocido. Ese capítulo es muy leído. Pero el versículo 1 nos da un detalle sumamente interesante. Dice la palabra de nuestro Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del gran Elí. Este hombre era sobresaliente. Samuel era apenas un muchacho. Pero lo que sigue después del punto y coma es interesante. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Ese detalle es grave, hermanos. Que la palabra del Señor escaseara es prácticamente que la presencia de Dios escaseara, y que el israelita no tuviera la orientación de parte de Dios. Pero la pregunta es: ¿quiénes eran los responsables de que la palabra de Dios abundara? ¿Quiénes eran los responsables de que no escaseara la palabra de Dios? Los responsables eran los sacerdotes y levitas. Ellos debían difundir con abundancia la ley de Moisés, la palabra de Dios que se conocía en ese momento. Si escaseaba la palabra de Dios, escaseaba un liderazgo efectivo. Escaseaba un liderazgo que estuviera haciendo la voluntad de Jehová. Y Elí, a pesar de ser un gran hombre, ya estaba vencido en el ministerio. Y sus hijos, lamentablemente, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Así que en esta primera parte vamos a ver cuál es la causa de la crisis en el liderazgo actual. No copiado de ningún libro, sino que es en base a lo que el Señor me ha dado para compartir con ustedes en esta hora. Y que, repito, es sumamente lo básico. La primera causa de la crisis en el liderazgo en el tiempo del que hemos hablado, del capítulo 3 de 1 de Samuel, y en este tiempo, es anteponer el beneficio frente al servicio. Anteponer el beneficio frente al servicio. Usted va a encontrar ahí, en los que tienen la información escrita, un espacio para que usted escriba el título que usted va a ver acá, solo para que me vaya siguiendo en el desarrollo de la enseñanza. Usted va a escribir ahí este pensamiento: anteponer el beneficio frente al servicio. ¿Qué significa esto? Cuando el liderazgo está enfocado en el beneficio que va a obtener por servir,
por estar al frente y no en el servicio que le va a dar a su prójimo y a Dios, pierde su rumbo, pierde su propósito, pierde la visión, empezando desde nosotros los pastores. El secularismo está enseñándonos cosas contrarias a la palabra del Señor. Jesucristo nos enseñó un principio de servicio sumamente importante. Este pasaje que usted tiene ahí, Marcos capítulo 10, del 35 en adelante, nos describe la historia de dos seguidores de Jesús que vinieron delante de él. ¿Y qué le pidieron? ¿Quién recuerda qué le pidieron a Jesús? Le pidieron ser los primeros. Le pidieron ser los primeros. Es que ser el primero en algo es bastante llamativo. Y cuando el liderazgo busca ser el primero, el famoso, el de la portada, el que mencionan, se pierde en el rumbo del servicio. Y entonces ellos le dijeron, uno a la derecha, otro a la izquierda. Jesucristo les dijo, miren, en el mundo los gobernantes buscan eso. Si aquí viniera un gobernante, esperaría que lo recibieran ahí en una escolta, lo trajeran acá y no en esa silla, sino en una silla especial por ahí. Y a veces el servicio en la iglesia, pensamos que es así, que por ser el líder merecemos el trono, que por ser el líder merecemos ser los primeros en mencionarse. Y Jesucristo les dijo, entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el mayor entre ustedes va a ser el servidor. Por eso el término líder, hermano, debe de ir acompañado de siervo. El término líder no es bíblico. El término líder es un término moderno que la iglesia ha adoptado de los de afuera. No está mal, porque en realidad lideramos. Pero cuando el liderazgo es conforme al principio o a los valores del mundo, a la escala de valores del mundo, entonces perdemos el rumbo. Y el Señor Jesucristo quiere que nosotros encontremos el rumbo. Y le dijo, el ejemplo soy yo. En el versículo 45, Él le dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay una gran verdad del Rey de Reyes y Señor de señores. Un gran ejemplo. Yo he venido para servir y no para que me sirvan, para darles ejemplo de que el liderazgo eclesiástico debe de ir acompañado por servicio. Cuando yo quiero anteponer el beneficio al servicio, entonces es cuando estoy equivocado en el servicio que le estoy dando a Dios. Porque la escala de valores del mundo es la siguiente: servicio, jefe. Y cuando hablamos de líder, muchas veces creemos que ser líder no es servicio. Ser líder es el jefe, el que manda, el que ordena, el que está arriba. Y esa es la escala de valores del mundo. Pero Jesucristo dijo, el jefe abajo y el servidor arriba. A eso se le llama paradoja. Aquella opinión contraria a la opinión popular. Porque la opinión popular es esa escala de valores. Pero nosotros, amados líderes, siervos del Señor, hemos sido llamados para practicar los valores del reino de Dios, no los valores del mundo. Y nosotros los líderes estamos aquí, no estamos aquí. El que está aquí ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que merece estar aquí. Esa escala de valores debemos de cambiarla. Cuando a usted le dicen, usted va a ser la líder de damas, usted va a ser el líder de caballeros, usted va a ser el líder de jóvenes, usted va a ser el director o el coordinador de la escuela bíblica dominical o la iglesia infantil, como le llamen en su congregación. Cualquiera que sea el privilegio que se le asigne, recuerde, lo que le están diciendo, usted va a estar aquí, no va a estar aquí. No ha sido colocado ahí para mandar, ha sido colocado ahí para servir. Y si le damos vuelta a esto, entonces esa crisis que hay en el liderazgo va a comenzar
a desaparecer cuando le demos valor a la escala de valores que Jesucristo nos enseñó. Es por eso que no debemos de cambiar esta bienaventuranza, que eso es lo que le estamos dando vuelta. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35 está hablando de las ofrendas, está hablando de dar, pero también nosotros damos al Señor tiempo, energías, damos al Señor lo que Él nos ha dado. Pero el liderazgo ahora está invirtiendo este principio y está diciendo: más bienaventurado es recibir que dar. Entonces el líder quiere recibir honra, quiere recibir aplausos, quiere recibir la palmadita en la espalda que le diga: eres el mejor. Qué bueno que quedaste vos porque la otra persona no lo hacía bien. Esa es la voz que el líder quiere oír. A vos te hubieran puesto cuando no está, ¿verdad? Porque tú lo haces mejor. Quiere recibir alabanza, quiere recibir honra, cuando la palabra del Señor dice que más bienaventurado es dar. Hemos sido llamados a dar, no a recibir. Cuando venimos a la iglesia a un servicio, debemos de entender que el propósito de acercarnos a la congregación es para dar. Pero ¿qué dice la gente ahora? No me dieron la bienvenida como yo esperaba. No me dieron agua helada, me dieron un agua toda caliente, me dieron una silla dura. Ahí donde me colocó el servidor hace bastante calor y yo quería estar junto a la ventana. No, todos queremos recibir. Estamos cambiando la bienaventuranza. Dar es lo que nos va a hacer doblemente dichosos en el liderazgo. Dar. Si no entendemos este principio, entonces el liderazgo va a caer en crisis. Porque cuando se le da vuelta a esto, hay una lucha de poder, porque todos quieren ser el jefe. Y se dan problemas entre el mismo liderazgo. Que por qué no me puso a mí, que el pastor la prefiere a ella, que el pastor lo prefiere a él, que a saber qué tienen, que a saber qué es lo que pasa. Pisteado lo ha de tener el pastor, que cómo es posible que a mí no me coloque, cómo es posible que yo no esté ahí, y comienza una lucha de poder. Y lo ponen mal frente a otras personas con tal de hacerlo caer. Ese es un liderazgo enfermo y esa es la crisis en la que caemos cuando anteponemos el beneficio frente al servicio. Malaquías capítulo 3 es un momento de la historia de Israel donde los sacerdotes estaban lamentablemente en crisis y habían llegado a este punto de pensar que no era nada beneficioso servir al Señor. Yo quiero que lo busquen en su Biblia, son varios versículos, acá solo le voy a proyectar uno. Malaquías capítulo 3, al final del Antiguo Testamento. Dice el versículo 13, el Señor le dice a su liderazgo, a los sacerdotes y levitas: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. Solo le pido que analice esa frase que dijeron ellos. ¿Qué hay ahí adentro? Por demás es servirte. ¿Qué es lo que están diciendo? Ningún beneficio tenemos. Las mismas túnicas arruinadas andamos. Los demás tienen tiempo, ahí andan con la familia y nosotros aquí encerrados en el templo, poniéndole aceite a las lámparas para que no se apaguen las lámparas en el templo, pelando los cabritos que traen, las ovejas, todos los animales. Ya hasta peste tenemos, a cuero viejo. Yo le estoy agregando. Pero yo lo que veo ahí, hermanos, es a un liderazgo en crisis quejándose de que no hay beneficio por servir al Señor. Por demás es servir a Dios. Y dice una pregunta en el 14: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, el versículo 15 es una bofetada al Señor de un liderazgo en crisis. El versículo 15 es el que
le he puesto ahí en pantalla también y le he marcado en amarillo esas frases violentas. Dice el 15: decimos pues ahora, bienaventurados, qué felices, qué dichosos son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y ahí andan bien tranquilos, sin ninguna consecuencia. Están diciendo, los impíos, los soberbios son felices, son prósperos y nada les pasa. Y no vaya a ser yo que me meta a servir, que viene una y otra tormenta y otra cosa. Y yo por eso mejor ni me voy a meter el otro año, para evitarme tantos problemas. Mire, antes que no servía, tranquilo en mi casa, tranquilo comía, abundancia de pisto tenía. Y ahora no, están quejándose contra Dios, porque están anteponiendo el beneficio al servicio. Pero si yo me quedara hasta este momento acá, dejar a Dios mal parado. El Señor le dio una respuesta categórica a este liderazgo en crisis. Del versículo 16 al 18 está la respuesta del Señor. Tremenda respuesta. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Comenzaron a hablarse entre los que temían a Dios, entre los que conocen que servir a Dios vale la pena, como nosotros. No sé si usted lo reconoce. Y comenzaron a darse ánimo y a decirse unos a otros: no oigan a estos que han perdido el rumbo del liderazgo, porque vale la pena servir al Señor y siempre valdrá la pena servir a Dios. Siempre valdrá la pena honrar al Señor con mi servicio. Y el Señor dice en el versículo 17, cuando los oye hablar así a los que le temen, dice: y serán para mí especial tesoro. Aleluya. O sea, me emociona, hermano, porque el Señor prácticamente está enamorando a los que le temen y le sirven. Y le dicen: tú eres especial tesoro para mí. Y además de eso, el versículo 17, ha dicho Jehová de los ejércitos: en el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Cuando yo actúe, ustedes van a quedar exonerados del juicio. Y los soberbios que ahora dicen que están hastiados de servir en mi mesa, porque así lo dijeron anteriormente en este mismo libro, ellos van a sufrir las consecuencias. No solamente tenemos el beneficio del perdón, del amor, del cariño, de la presencia amorosa de Dios en nuestra vida, que eso debe de ser suficiente razón para servirle. Con solo el hecho de ser salvos y de ser amados por Dios es suficiente razón para no dejar de servirle ni un día en nuestra vida. Pero si eso fuera poco, versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El día en que yo actúe, ustedes van a ver la diferencia de aquellos que me han servido. Los que me han servido van a ser coronados de honra, porque yo honro a los que me honran. El que me sirve va a ser enaltecido, el que no me sirve va a ser humillado. Y ustedes van a ver la diferencia. ¿Cuándo se va a ver la diferencia? En el tribunal de Cristo. Ahí donde lo más mínimo de nuestro servicio recibirá una recompensa demasiado generosa. Es como que usted diga: mire, por un servicio tan sencillo, y usted le dijeron: venga a hacer limpieza a la casa, y usted hace limpieza, le voy a pagar, aunque sea un poquito. Tome, aquí están $5,000 por venir a hacerme limpieza. Usted diría: ¿qué? Como que mucho, ¿verdad? No, algunos no dirían nada. No, venga, gracias, Dios le bendiga, ahí vengo mañana de nuevo, bien generosa.
Bien, cuando el Señor recompense a los que le servimos, nos vamos a llevar sorpresas agradables. Porque la recompensa que vamos a recibir es hasta por lo más sencillo que nosotros hicimos. Porque un vaso con agua fría tendrá su recompensa cuando se la hemos dado a uno de sus pequeños. Un vaso con agua fría. Y los que están ahí en cabina van a decir, ¿y todo esto nos vas a pagar por estar ahí sentados viendo las pantallas y moviendo botones y apretando ahí asuntos? ¿Y esto nos vas a dar por abrir una ventana? ¿Y esto nos vas a pagar por encender y apagar un ventilador? ¿Y esto nos vas a pagar por ese servicio tan sencillo que yo di? Porque el Señor es buen amo. Él recompensa generosamente a los que le servimos. Y no solo ese día, sino que hoy también Él nos está recompensando. Porque desde ya estamos recibiendo la paga. No antepongamos el beneficio al servicio. No pensemos como la escala de valores del mundo. Si yo sirvo, ¿cuánto me van a pagar? ¿A cómo me van a pagar la hora? ¿Cuánto me va a dar, pastor? Depende de tantas alabanzas que yo cante, así me va a pagar, ¿verdad? ¿Cómo que son de los del trovador? Perdonen, pero yo no invito así. Perdonen los pastores, pero yo no invito así cantantes que me dicen 300 cobro, vaya a cobrarlo en todo otro lado, no lo invito. Más le iba a dar, porque me gusta ser generoso. Más le iba a dar. Pero ¿por qué ponerle un precio? El Señor es generoso con nosotros. No piense en el beneficio ahora, piense en el servicio, porque la exaltación, el beneficio va a venir a su vida y usted lo va a ver y lo va a disfrutar. Entonces, serán para mí especial tesoro, liderazgo, servidores, especial tesoro para mí. El Señor entonces dice, yo voy a bendecirles. Pero solo quiero ponerles, porque el tiempo avanza, solo tengo 20 minutos para esta primera ponencia. Quiero compartirles dos pasajes del Antiguo Testamento donde el liderazgo estaba aprovechándose del servicio para lucrarse. Oseas 4:8, si usted lo puede ver ahí en su Biblia, si no lo lee, el Señor dijo, aquí en pantalla, del pecado de mi pueblo comen, hablando de los sacerdotes, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. ¿Por qué les dice esto el Señor? Entre más pecado había en el pueblo de Israel, más animalitos traían al templo. Y entre más animalitos traían al templo, más carne para el sacerdote. Más carne asada, más chicharrones, no, porque los tuncos no los llevaban, ¿verdad? Pero más sopa, más caldo, más pieles, y no solo carne, sino también llevaban granos. Así que les convenía que el pecado abundara para lucrarse de eso. Esto es algo comparativo, hermanos, a lo que algunos líderes hacen con aquellos que dan bastante. No los tocan, no les dicen nada, porque tienen temor a perder el diezmo que dan. Tienen temor a perder la ofrenda. No, si el hermano es generoso porque es empresario, tiene 3 mujeres, pero ¿y eso qué importa pues? Si el dinero no es pecaminoso, el dinero aquí oramos por él y lo santificamos, la ofrenda y el diezmo. Bien, esa era la actitud de los sacerdotes, anteponer el beneficio al servicio, pensando en lucrarnos. Otro ejemplo del Antiguo Testamento es en el tiempo de Miqueas. Igual en el tiempo de Miqueas dice que el pueblo estaba también siendo bendecido cuando le llevaban que comer al profeta. Dice el versículo 5, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer,
proclaman guerra contra él. ¿Se entiende, verdad? Transparente. Tú me das, te bendigo y bendigo tu generación, y la tercera, cuarta y sexta y octava generación recibe, papito. Y al que da una ofrenda escasa, cuantitativamente hablando, Dios te bendiga. Te esperamos mañana. Se hace diferencia porque se piensa en el beneficio y no en el servicio. Yo creo que el Espíritu Santo habla a mi vida a través de esto. No sé si a su vida también, pero es necesario cambiar ese paradigma de esta manera. El profeta Miqueas frente a ellos dijo lo siguiente en el versículo 8: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El liderazgo lo que necesita, en lugar de buscar beneficio, es buscar la unción del Espíritu Santo para poder presentar la voluntad de Jehová a su pueblo. No pensando en que, no, es que tengo que buscarle el lado para que me vuelvan a invitar a la fraternidad de pastores de Cuscatlán. Tengo que ver cómo quedo bien con las personas en mi congregación. No, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para darles no lo que quieren, sino lo que necesitan de parte del Señor. Bueno, corramos un poquito y reflexionemos en algunas frases de escritores bastante antiguos. Este escritor dice: si nuestros deseos materialistas son similares a los del mundo, tenemos muy poco que decirle al mundo. Si mis anhelos son los mismos del mundo, materialmente hablando, si la razón por la cual yo oro todos los días es por un carro, ¿qué tengo que decirle al mundo? Si a veces uno se encuentra con personas allá afuera que le dicen: y yo ni un minuto he orado y mira el carrazo que tengo. ¿Cuánto decís que ibas vos orando por un carro? 5 años. Yo puedo comprarme otro en este momento. Y entonces el líder: y aquí no funciona esta cuestión. Entonces pierde su rumbo porque está anteponiendo el beneficio al servicio y está creyendo a la escala de valores del mundo. Otro escritor dijo: el dinero solo es beneficioso cuando es ganado, administrado y consumido por un corazón santo. El dinero no es malo. El problema es el corazón que no está moldeado de acuerdo a la escala de valores del reino de Dios. Un corazón que no es santo y recibe abundancia de dinero se va a perder, se va a enfermar, se va a enorgullecer. Necesitamos entonces estar puros de corazón y vamos a recibir del Señor también la abundancia. La medida de un hombre no es cuántos siervos tiene, sino a cuántos hombres sirve. ¿Cuál es la pregunta con la cual chocan o chocamos, vaya, los egos, los pastores? ¿Cuántos miembros tenés en la congregación? ¿Y por qué nos hacemos esa pregunta? ¿Qué relevancia tiene cuántos miembros tiene hermano Jaime? Para mí, ¿qué relevancia tiene? ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque quiero compararme. Entonces si él me dice 50, yo tengo 100, te gané. Ese te gané no le dice, no, en el corazón le dice, le gané al siervo. Y entramos en una competencia. ¿Y cuántos líderes tenés? Un predicador hacía alarde de la cantidad de papel higiénico que consumía el día domingo su iglesia. Y les decía: entre más papel higiénico consumen, entonces más numerosa es la membresía. Ahora, si usted solo necesita un rollito de papel y todavía le alcanza para toda la semana, para ese siervo usted no está al nivel de él. Lo que nosotros debemos de hacer no es decir cuántos siervos tenemos, sino a cuánto yo le sirvo. Porque puedo tener 500 en la congregación y no servirle a ninguno, porque soy inalcanzable. Puede ser que usted tenga a su cargo líderes
Pero no alardee de cuántos tiene. No piense que eso lo hace grande. La pregunta es, ¿a cuántos de esos líderes usted está sirviendo eficazmente cuando necesitan? ¿Está ahí? ¿Sus oraciones por ellos están continuamente fluyendo hacia Dios? Bueno, ya no dijeron amén. Por eso vamos al último pensamiento para ir concluyendo. El liderazgo espiritual no es alcanzar las metas. Esto lo dijo Win Malgo. Podemos alcanzar todas las metas y fracasar en el reino de Dios. El liderazgo espiritual tiene que ver exclusivamente con alcanzar los propósitos de Dios. La clave del liderazgo espiritual no son los sueños del líder, sino los propósitos de Dios, o el propósito de Dios para su servicio. Muchas veces los pastores nos desanimamos por no ver esto. Señor, no veo los frutos. Y a veces el Señor nos pregunta, ¿cuál es fruto? Es que yo quisiera tener un complejo como este. Que dicho sea de paso, qué hermoso, primera vez que vengo. Es que eso es lo que yo quisiera. Es que yo quisiera tener cientos, quisiera tener miles, porque ese es el fruto. No, el fruto que Dios espera de un líder es que haga su voluntad. No cumplir sus sueños, no cumplir sus metas, cumplir el propósito de Dios para su vida. Y el propósito de Dios no necesariamente es cuantitativo. El propósito de Dios, la mayoría de veces, es cualitativo. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. Pero medimos cómo vamos alcanzando las metas para Dios en nuestra forma de pensar cualitativamente. Cuando el Señor nos dice, medí cuantitativamente, medí la calidad de tu mensaje, medí la calidad de tu servicio, medí la calidad de tus relaciones interpersonales en tu familia, medí la calidad de las relaciones interpersonales con el liderazgo de la iglesia. ¿A cuántos no le hablas? ¿Con cuántos estás enojado? ¿A cuántos no querés ver? ¿Y en tu familia cómo estás? Pero es que te gané 100 almas. Cualitativamente, medilo cuantitativamente y vas a entender lo que yo estoy diciendo, dice el Señor. Es por eso que el segundo punto, del cual ya voy a ser más breve, o la segunda razón por la cual el liderazgo actual está en crisis, es que anteponemos el carisma frente al carácter. El carisma, ahí lo va a escribir usted esta frase porque no está ahí, solo busque el número 2 así como ve la figura. El carisma me refiero al don, me refiero al talento. Sabe cantar la muchacha, sabe tocar el muchacho, sabe predicar el varón, tiene presencia. Es que se ve tan guapo con su traje y su corbata. Es que la voz varonil que tiene. Es que realmente se expresa muy bien frente a todos. Es que qué lindo imparte la enseñanza a los niños. Es que qué inteligente es para administrar y cómo tiene control de todo y piensa en todo. Este es el líder que yo necesito. Carisma se le llama eso. Pero carácter es otra cosa. Tiene que ver con la construcción de la personalidad de Cristo en mi vida. Tiene que ver con los atributos morales de Dios desarrollándose en mí. Por lo tanto, yo les hago una pregunta a ustedes y pónganle atención al más. ¿Qué es más importante para Dios? ¿El siervo de buena calidad o el servicio de buena calidad? Les voy a poner un ejemplo. Yo voy a un buen restaurante y la persona me atiende pero maravilloso. Un muchacho que prácticamente me lustra los zapatos al entrar y me dice bienvenido. ¿Quiere agua? ¿Jugo? ¿Soda? ¿Brandy? ¿Tequila? ¿Qué quiere? No, es que ellos lo ofrecen, no es que yo lo pido, pues. Siéntese aquí,
tiene calor, cualquier cosa que necesite me dice, me lleva la comida, me ubica bien todo, limpia, una atención maravillosa. Yo voy a regresar a ese restaurante por el buen servicio que me han dado. Pero a mí no me interesa si el que me atendió tiene 3 mujeres, no me interesa si pertenece al grupo LGBTIQ+, no me interesa si le acaba de golpear a la mujer y la dejó toda morada, si golpea a los hijos. No me interesa la calidad de vida que tiene, me interesa la calidad de servicio en un restaurante. Y esa escala de valores la traemos para la iglesia. No es malo darle un buen servicio, por eso digo que es más, porque el buen servicio es importante, pero para Dios es más importante la calidad del siervo que la calidad del servicio. Porque aquí vamos a honrar a los demás, pero delante de Dios, ¿cómo yo voy a quedar delante de Dios? Preocupémonos entonces por la calidad de siervo que somos. Y por eso un predicador dijo este chascarrillo en un tema. A ver si usted lo entiende. Él dijo, ¿qué clase de siervo eres? ¿Siervo con S o siervo con C? Bueno, averiguan los que no entendieron después. Pero él utilizó este título para su sermón para hablar de la calidad del que sirve y no tanto de la calidad del servicio que brinda, sino de la calidad del que sirve. Para ser un siervo de calidad, entonces, necesitamos tener algunas cualidades. Les menciono 3 para concluir. 1, Dios desea que le sirvamos con alegría y sinceridad de corazón. Usted va a escribir ahí alegría y sinceridad de corazón. Ahí lo va a encontrar el espacio. El Salmo 100, creo que es bien conocido por la mayoría. Dice que sirvamos a Dios con alegría. Eso dice, hay que servir a Dios con alegría. Hay que servir a Dios con sinceridad. Y en Deuteronomio 28, 47 al 48, el Señor le reclama al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué le reclama? Le dice, por cuanto no me habéis servido con alegría. ¿Y qué tan importante para Dios es eso? Volvamos a la ilustración del mesero. Buena atención y luego regresa a la cocina. Ya estoy harto de este trabajo. No le suben el sueldo a uno. Y lo hacen trabajar horas extras. Ese es el mesero allá en la cocina. Pero el mesero frente al cliente, algo más. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, ustedes me han servido, pero no me han servido alegres. ¿Qué es lo contrario entonces? Servir por obligación. A mí me llamó la atención un término en el área legal. Si hay un abogado aquí y yo no me sé explicar, perdóneme, después me corrige. Pero encontré un término que se llama compulsión. Y compulsión es utilizado cuando la ley impone a una persona una tarea a realizar por algo que ha cometido, por alguna pena, alguna falta o algún delito. Y entonces le impone hacer algo, ciertas horas de trabajo. Y lo hace, pero lo hace obligado. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo sirve al Señor? ¿Sirve alegre o por compulsión? Sirve obligado, porque no hay otro, porque lo pusieron, porque tiene miedo, porque lo han amenazado. Si no servís, Dios te va a revolcar, te va a dar una buena revolcada. Y así dice el Señor. Y entonces ya la persona viene el domingo ahí, ¿verdad? Pues sí, porque tiene miedo al revolcón. Viene el domingo ahí temeroso. Ya no es con alegría. El Señor quiere calidad de siervo. Y cuando tenemos calidad de siervo, tenemos a un siervo alegre, honrando, sirviendo a Dios, porque sabe quién es su Dios. Y lo hacemos con gozo. Aleluya. No es carga predicar, no es carga servir, no es carga enseñar. Es un privilegio. Es una honra. Necesitamos entonces servir con alegría. Número 2. Si me ayuda esto, ahí estamos. Dios desea que le sirvamos con exclusividad.
Se me fue. Usted va a escribir ahí exclusividad. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la exclusividad es santidad. El término santidad a veces lo llevamos a niveles que no enseña la palabra. El término santidad sencillamente es ser exclusivo. ¿Por qué? Porque algo es apartado y consagrado para una función específica. Usted tiene objetos en su casa que son santificados para usted, exclusivos de su uso, empezando por el cepillo de dientes, por ejemplo. O lo usa toda la familia su cepillo de dientes. Es exclusivo para usted. Y el Señor quiere siervos exclusivos. Lucas 16:13 dice que nadie puede servir a dos señores a la misma vez, porque le va a terminar fallando a uno. Y compara al Señor con las riquezas. Otra vez volvemos al beneficio frente al servicio. El Señor también dice en Éxodo 34:14, Jehová tu Dios es celoso. Y en Apocalipsis 3:19 el Señor dice a la iglesia, sé pues celoso. ¿Qué significa que Jehová es celoso? ¿Qué significa ser celoso? Significa exclusivo. Levanten la mano las hermanas que están casadas. ¿Por qué la levantó el hermano? Dije las hermanas que están casadas. Excelente. Ustedes le prestarían su esposo a la vecina. Dios le guarde, ¿verdad? ¿Y por qué no se lo presta? Porque es exclusivo, él es suyo. Y a los hombres ni les pregunto, la respuesta categórica es, ¿qué le pasa, siervo? Yo no la voy a prestar. Pues Dios no quiere prestar sus siervos. Dios quiere siervos y siervas exclusivos en la iglesia. No que allá le sirvan al mundo y aquí le sirvan al Señor. Quiere exclusividad. Celoso. En el buen sentido, porque hay celo de la carne. El celo de la carne es desconfianza. El celo de la carne genera pleito. Pero el celo sano, el de Dios, genera exclusividad. Y la exclusividad genera cuidado. Tú me perteneces y yo te voy a cuidar porque eres especial para mí. Aleluya. Tercero, Dios desea que le sirvamos con sacrificio. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 15, el apóstol Pablo dijo, yo con el mayor placer voy a gastar lo mío. Y aún yo mismo me voy a gastar por amor a ustedes. Aunque amándoos más, sea amado menos. Aunque sirviendo más usted, sea aplaudido menos. Sea felicitado menos. Sea amado menos. Pero nosotros no servimos por el beneficio que el mundo dice que debo de recibir. Porque el beneficio viene del Señor. Y allá nos espera una recompensa maravillosa. Por lo tanto, con el mayor placer, gastemos lo nuestro para servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Padre, te damos gracias porque nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Ruego que sigas en nuestra vida, Señor, hablando, ministrándonos. Y que nos retes en esta preciosa tarde a que te sirvamos, a que esos deseos que algunos sentían, Señor, de retirarse del servicio a ti, Padre, por alguna razón, sea quitado de su corazón. Y que ahora salga, Señor, de este lugar lleno de pasión, lleno de celo, lleno de ánimo, lleno de gozo, lleno de esperanza para servirte a ti, Señor, porque vale la pena servirte, Padre, y agotar todo lo que tenemos para honrarte a ti. Porque en aquel día, cuando tú actúes, nos harás ver la diferencia de quien te sirve y quien no te sirve. Porque tú honras a los que te honran. Gracias, eterno Maestro. Amén.
Uno, dos. Le damos una ofrenda de palmas a Dios. ¿A cuánto Dios nos ha hablado en esta hora? El deseo de Dios es alinear su corazón con el nuestro. Así que creo que van a haber reconcilios, conversiones este día, porque algunos hemos perdido la idea central del servicio. Hermanos, yo creo que estamos sirviendo por amor, ¿verdad? Esa es la razón por la cual servimos. El capítulo 4 de Génesis dice lo siguiente. Versículo 3: aconteció que andando el tiempo de Caín, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Señor, esta tarde queremos consagrar para ti, Señor, nuestra ofrenda. Queremos dedicártela, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias porque estás ministrando nuestra vida, Señor. Gracias porque estás bendiciendo nuestra vida, Señor. ¿Qué te podemos dar, Señor, si todo es tuyo, dice su palabra? ¿Qué podemos darte, Señor? ¿Acaso lo que hemos recibido no ha sido Él quien nos lo ha dado? Por eso es que el salmista decía: de lo recibido de tu mano, de eso te damos, Señor. Ahora, Padre de la gloria, queremos consagrar para ti, Señor, esta ofrenda. Queremos llevarlo a este alfolí, Señor, porque estamos agradecidos contigo. Gracias por bendecirnos, gracias por ayudarnos y gracias por sostenernos. Este tiempo también, hermano, es un tiempo muy especial para dárselo a Dios. Así que de lo recibido de tu mano, Señor, de eso te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden pasar, mis estimados hermanos, en la consagración de las ofrendas en esta tarde. Vamos a dejar al grupo de alabanza que nos entonen una alabanza.